invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. En esta mañana queremos nosotros llevar un mensaje especial para entender por qué nosotros no disfrutamos la vida que Cristo nos ha regalado. Si estamos en este lugar, rescatados por el Señor, caminando en nueva vida, lo normal que debe suceder en nosotros es que estemos deleitándonos en Cristo, disfrutando de sus promesas, disfrutando de la familia, de todo lo que el Señor nos ha regalado. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchas familias, muchas personas que a pesar de que tienen varios años en el cristianismo, no están disfrutando de esa vida en abundancia que el Señor les prometió. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué está pasando? Hermanos, nosotros, mientras vivamos en este mundo, todavía estaremos viviendo en este cuerpo que tiene esa naturaleza caída. Y es aquel enemigo interno que la Biblia lo conoce como carne, que lleva a formar muros, murallas, que se constituyen en esa barrera para no poder nosotros experimentar el gozo en el Señor y disfrutar de todo lo que Él nos da. El enemigo es aquel que está poniendo estas barreras. Y por eso en esta mañana queremos aprender a derribar esas barreras. En este mensaje de Descubriendo el Corazón de Dios, ahora en su parte número 25, vamos a ver este mensaje que lleva por título Derribando murallas. Porque es necesario que estas murallas caigan para nosotros seguir hacia la conquista de aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Y queremos tomar un texto del Antiguo Testamento, considerando que el pueblo de Israel tenía aquellas promesas, que caminaban a conquistarlas. Pero resulta que después que Josué, por esa fe que tenía en el Señor, atravesó el río Jordán en seco, pero una vez que pisa territorio de Canaán, se presenta una muralla que estableció un enemigo. Y vamos a ver a través de esta historia qué nos enseña el Señor. Les pido de favor entonces que busquemos en el libro de Josué, capítulo 6, versículo del 1 hasta el 5. Ese capítulo entero deberemos leer después para que lo entiendan. Yo voy a hacer alusión a los 5 versículos. Y dice este texto: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel pudo derribar esas murallas que estaban impidiendo caminar hacia la promesa que le había dado Dios. ¿Cuál fue la promesa? ¿Desde cuándo estuvo esta promesa para el pueblo de Israel? Desde el tiempo de Abraham.
con él haciendo el pacto. Considero que este texto está relatando en Génesis capítulo 15, ¿no? El versículo 18. Está haciendo el pacto Dios con Abraham. Y le dice, pues esta es la tierra donde ustedes van a heredar. Esta misma promesa fue ratificada también a Moisés y luego a Josué. ¿De dónde salió este pueblo que iba a recibir esta promesa? La historia relata en el libro de Éxodo que ellos estuvieron cautivos, estuvieron como esclavos en Egipto por 430 años. Y de ese lugar le saca Dios, levantando un líder a Moisés, le encamina por el desierto, pero no era el objetivo de Dios dejarle al pueblo de Israel en el desierto. La meta de ellos y el objetivo de Dios era trasladarlo a la tierra que fluye leche y miel, donde ellos tendrían prosperidad y descanso. Moisés muere antes de pasar el río Jordán y se levanta aquí el siervo Josué. Con Josué a la cabeza ahora pasan el río Jordán, pisan tierra prometida, pero al borde, apenas pasaron el río Jordán, se encuentran con una muralla, con un obstáculo para continuar hacia la promesa. ¿Cuál fue esa muralla? Los muros de Jericó, esta ciudad que estaba en este valle del Jordán, y dice que estaba también a los costados una zona montañosa. Es decir, que estas murallas eran un impedimento total para que el pueblo de Israel caminara hacia la concretación de esta promesa que le dio, a concretar la promesa del Señor. ¿Qué hubiera pasado si se quedaban ahí? ¿No derribaban esta muralla? ¿No pasaban a la tierra prometida? ¿Nunca hubieran alcanzado la bendición de Dios, esa tierra que fluye leche y miel y el descanso? Esto está sucediendo en muchas ocasiones también en el pueblo cristiano. Jesús nos quiere dar un nuevo estilo de vida, nuevas criaturas nos quiere hacer. Y eso dice la palabra, que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Pero no solamente eso, sino que ahora en esta nueva vida nosotros vamos a disfrutar de esa vida en abundancia. Esa paz que nosotros necesitamos. ¿Cuántos de ustedes quieren tener paz en sus hogares, en su familia, en lo personal? Todos nosotros anhelamos tener esa paz, pero lamentablemente muchos no están todavía alcanzando esa paz. ¿Sí se acuerdan del texto de Juan capítulo 14, versículo 27? Dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa paz tiene que experimentarse en la persona que está en Cristo. Pero lamentablemente muchos que están en Cristo, qué sé yo, considerando ya tal vez unos 15, 20 años, todavía tienen una vida de tormento, de aflicción, de angustia. ¿Qué ha pasado? Considero que se quedaron a la orilla de la bendición y no han derribado muros que están impidiendo disfrutar esa vida. ¿Cómo hicieron ellos? ¿Qué hicieron para derribar estos muros? Hoy vamos nosotros a aprender. Solamente dos enseñanzas quiero sacar. Y la primera de ellas, sí, entonces veremos dos actitudes que debemos tomar para derribar los muros que nos impiden conquistar lo que anhelamos. Y la primera de ellas es creer en las promesas. La promesa, les decía, que le dio a Abraham, le ratificó a Moisés y después a Josué. Este varón que ahora estaba dirigiendo al pueblo para introducirlo a esa tierra que fluye leche y miel, tenía esa firme fe de que el Señor le iba a dar esa tierra.
¿Se acuerdan que Josué fue uno de los espías enviados por Moisés? Que llegó con ese informe positivo y dijo, pues, es verdad, ese pueblo es fuerte, hay gigantes, hay ciudades amuralladas, pero nosotros tenemos a nuestro Dios y con Él nosotros vamos a derrocarlos y lo vamos a comer como pan. Así fueron las palabras de Josué y de Caleb. Él tenía esa profunda fe. Y por eso, pues ahora que le está dirigiendo ya a cruzar el río Jordán en primera instancia, ¿qué es lo que hizo Josué? Todo cuanto el Señor le había instruido, puso en práctica y cruzaron el río Jordán en seco. Pasaron a ese lugar, él estaba consciente que una vez que pasan el Jordán, tenían que enfrentar a los enemigos. Tenían que derribar esas murallas de aquellos pueblos. Conquistar todos esos pueblos. Él estaba convencido de los peligros, pero tenía también la convicción de la promesa de Dios. Y por eso yo puedo decir que cuando nosotros estamos convencidos de la promesa de Dios, Dios va a estar a nuestro lado ayudándonos, encaminándonos hacia esa promesa, a concluir la promesa que nos ha dado el Señor. Y aquí vamos a ver que cuando creemos en sus promesas, Dios está con nosotros para ayudarnos a derribar esos muros. Siempre el Señor ayudándonos, así como estuvo con Josué. Y estas fueron las palabras que le dio a Josué mismo, ¿no? En el capítulo 1 dice, pues así como estuve con Moisés, estaré contigo, Josué, avanza la conquista. Hoy, en esta mañana, a nosotros también nos dice, así como estuve con Moisés y con Josué, también estaré contigo, Juan, Pedro, María, los que estén en este lugar, hermanos, con ustedes también va a estar el Señor para proyectarles a la conquista. Si nosotros tenemos esa convicción, el Señor va a estar en esos momentos que se presenten esas murallas, se presenten esos conflictos a nuestro lado. Porque tal vez en nuestras fuerzas empezamos a planificar y nos desanimamos. Pero si el Señor está ahí para alentarnos, para darnos fuerza, Él nos llevará a conquistar y a derribar todas esas murallas que se han presentado. ¿Por qué lo digo esto? Josué había pasado el río Jordán, estaba ya a las orillas de este pueblo Jericó y el Señor se le presenta. Y aquí vemos la valentía también de Josué, ¿no? Se le presenta a un guerrero, él levanta la mirada y ve a un guerrero. Él no huyó. ¿Qué es lo que hizo? Se fue hacia él. Y para analizar un poquito vamos al texto. Josué capítulo 5 versículos 13 y 14. Josué capítulo 5 versículo 13 dice: y estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Esto es lo que vio Josué, un guerrero ahí. Pero ¿qué hizo Josué? ¿Huyó? ¿Qué hace? Se acerca donde él y luego dice: y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Para hacer esto se necesita valentía, hermanos. Pero vaya sorpresa la respuesta de este guerrero. El versículo 14 dice: él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Por qué se presentaba ahí como príncipe del ejército de Jehová? Porque ahora les tocaba enfrentar una nueva batalla, hermanos. Y por eso les decía, si nosotros tenemos esa profunda fe, convicción en las promesas, ahora pues el Señor va a estar como estuvo con Josué, también va a estar con nosotros, ayudándonos a proyectarnos, a enfrentar esa batalla. ¿Y qué hizo entonces Josué? Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y esto es hermoso entender. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué ven en primera instancia que hace Josué ahí? Se humilla ante el Señor. Lo reconoció como el Dios, el enviado de Dios. Y ahora dice: aquí estoy a tu servicio. Lo que tú me digas, yo haré. Esa es la convicción que debemos tener nosotros para caminar hacia las promesas. Estar dispuestos a obedecerle a Dios en todo. Creerle en todo aquellas órdenes que nos da. Creer en todas aquellas promesas que nos ha dado. Y esta es la primera parte que estamos viendo. Creamos las promesas de nuestro Dios para derribar esos muros y desterrar a nuestros enemigos. Necesitamos confiar en lo que Dios nos ha prometido. Esta confianza debe ser fiel, firme en nosotros. ¿Qué nos ha prometido Dios? Nos ha prometido una vida de gozo, una vida de paz, una vida en abundancia, familias fortalecidas, unidos hasta que la muerte los separe. Todo eso son las promesas de Dios, que los hijos estén honrando a los padres. Y estas son también instrucciones que más después, a continuación, vamos a ver, ¿no? Eso es lo que nos promete Dios. Nosotros debemos creerlo y estar convencidos de que Él está caminando con nosotros. ¿Cuántos creemos en las promesas del Señor? Así como lo creyó Josué, como creyó Abraham, como creyó también Moisés y todos los siervos del Señor. Entonces aquí podemos ver una promesa que nos fortalece, nos alienta. Y quiero que vayamos a Isaías capítulo 41, versículos 12 y 13. Es un texto muy reconocido por nosotros. Siempre lo hemos resaltado, el versículo 10, ¿no? Y sí sería bueno pasar lectura también. Desde el versículo 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esto era lo que estaba pasando con Josué. ¿Quién se le acercó en el momento que tenía que enfrentar estas murallas? El príncipe de Jehová de los ejércitos, con su espada listo para el ataque. Es una figura de el Señor presentándose para batallar en favor de Israel. Y es así como estará también al lado nuestro, hermanos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé, fueron las palabras del Señor. He aquí, dice, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Versículo 12. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Quieren ustedes que desaparezcan esos enemigos? Y todos están pensando ya tal vez en la suegra. Dicen: no, es que a mi suegra quiero que desaparezca. No estamos hablando de enemigos físicos, hermanos. Bueno, en muchas ocasiones cuando se porta mal, ¿no? Porque también vemos excelentes suegras ya en el cristianismo, ¿no? Ahora, hermanos, ¿cuáles son esos enemigos que tienen que desaparecer de nuestra vida? Aquellos que nos están impidiendo ver la gloria de Dios, recibir el gozo, experimentar la vida en abundancia. Y son aquellos enemigos espirituales que en muchas ocasiones se levantan dentro de nosotros. ¿Aquellos enemigos pueden ser derribados? Sí, hermanos, porque sabemos que el Señor estará con nosotros, y aquellos enemigos que nos están impidiendo ver la gloria de Dios, disfrutar de ese deleite en Cristo, serán sacados de nuestras vidas para que podamos disfrutar con Él. Versículo 13 dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Hay momentos tan difíciles, críticos en nuestra vida, que se ha levantado dentro de nosotros esas barreras que nos imposibilitan tener ese gozo y esa paz.
Hay muchas personas que luchan con sus malos pensamientos. Se dejan dominar de esos malos pensamientos y ahora pues esa concupiscencia se transforma en pecado y traen graves problemas a la familia. Hay personas que luchan con esos vicios, hermanos. Otros que luchan con ese temperamento, con ese carácter que ha sido una barrera para que tengan felicidad en el hogar, en el matrimonio, con la sociedad. Estos enemigos espirituales tienen que ser derribados, tienen que quitarse esos muros para que nosotros podamos disfrutar de la vida en Cristo, tener esa vida de gozo, tener la vida en abundancia que el Señor nos prometió. Entonces tenemos esa firme confianza de que el Señor estará en nosotros, ayudándonos a combatir, ayudándonos a derribar esos muros que se han presentado. Ahora, el enemigo, que es aquel que crea muros impidiéndonos disfrutar de las promesas de Dios, pero con la fe en el Señor Jesucristo podemos derribar toda fortaleza. Es el enemigo, hermanos, aquel que está siempre creando esas barreras. Nosotros debemos entender que cuando Cristo llegó a nuestras vidas, Él nos transformó. Ahora dice que somos nuevas criaturas. Pensamientos cautivos que estuvieron en nuestra mente deben ser llevados a la cruz. Fueron llevados a la cruz y Él triunfó. Y así hay un texto que se me viene a mente. Vamos a las Biblias, no está proyectado en la pantalla. En el libro de Colosenses, carta a los Colosenses es el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, los versículos 14 y 15. Esto es lo que hizo el Señor ya y debemos entender, hermanos. Lo digo esto porque muchas personas todavía no han entendido que el Señor se llevó todas aquellas cosas que nos impedían tener ese gozo, esa paz, disfrutar de la presencia de Dios. Dice el versículo 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa barrera, y aquí también los pecados que habíamos cometido, que no nos permitía recibir esa bendición del Señor, las promesas del Señor. El Señor Jesucristo fue aquel que derribó esa pared y ahora nosotros podemos tener esa comunión con el Señor, con nuestro Dios poderoso y recibir las bendiciones. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es bien claro, así nosotros quedamos en libertad. Todas aquellas murallas, impedimentos que no nos permitía ver la gloria de Dios, que no nos permitía tener esa paz, ese gozo que necesitamos, que anhelamos todos, el Señor Jesucristo lo derribó, quitó de en medio nuestro. Y ahora pues podemos nosotros disfrutar de la presencia del Señor, del gozo supremo de Él. Pero lamentablemente, hermanos, hay muchas personas que todavía permanecen con esas murallas, con malos pensamientos, malos hábitos. Hoy es el día en el cual nosotros vamos a derribar aquellas murallas, porque queremos deleitarnos en el Señor y disfrutar de toda esa bendición que Él nos quiere dar. Ahora, tenemos un texto en 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Es lo que nosotros debemos hacer. La fe en Cristo, hermanos, que debemos tener para que esto se haga realidad en nuestras vidas. Dice pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Este es uno de los enemigos nuestros, la carne, el deseo pecaminoso latente en el ser humano, la concupiscencia, dice la palabra. Este es el enemigo que a cada instante crea estas barreras, estos impedimentos que no nos permiten tener el gozo que nosotros anhelamos en nuestra familia, en el hogar, en la sociedad, con nuestros hijos y en cualquier lugar donde estemos, hermanos. Ahora, el versículo siguiente.
Versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y más luego vamos a ver cómo el pueblo de Israel vence esta batalla, derriba estos muros, sin utilizar ningún instrumento, ninguna arma, ningún poder bélico, sino con estrategias espirituales. Es así como nosotros vamos a derribar también esas murallas que se han presentado como impedimento para disfrutar de la vida, de las promesas del Señor. Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Versículo siguiente, versículo 5. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí tenemos que trabajar nosotros. ¿Sí se acuerdan de la actitud que tuvo Josué al presentarse el ángel del Señor, el guerrero de los escuadrones de Israel? ¿Qué actitud tuvo Josué? Se postró ante él, se humilló. Y es así como nosotros no debemos confiar en nuestras propias fuerzas, porque muchos dicen: para cambiar fuerza de carácter nomás, dicen, yo solo puedo, apartado de la iglesia del Señor también puedo hacerlo. Eso significa orgullo, hermanos. Nosotros debemos humillarnos delante del Señor y no permitir que esa altivez permanezca en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Que nosotros debemos derribar aquellos argumentos, los pensamientos. Aquí se maquinan esas barreras. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Esto se va a aplicar aquí para que estas personas, todo ese pueblo de Israel y Josué concretamente, derriben esas murallas que les impedía caminar hacia esa tierra que fluye leche y miel, hacia ese lugar donde tendrían el reposo continuo. Entonces vamos a ver que nosotros todo pensamiento debemos llevarlo cautivo y debemos de estar sometidos siempre a Dios. Y la segunda parte entonces que vemos en este mensaje es aplicar las instrucciones de Dios sin cuestionarlas. Esto es lo que van a hacer todos aquellos que están conformando este ejército de Israel. Concretamente Josué llevando esta instrucción ahora a todo ese pueblo. ¿Cuáles fueron estas instrucciones? Ellos iban a aplicar las instrucciones tal y como el Señor le había dicho. Unas instrucciones difíciles de entender por mente humana. Y ellos dirían ahora, pues, estas son las instrucciones que nos dan parados frente a esos fuertes muros de Jericó. ¿Cuáles fueron las instrucciones? Demos lectura a los versículos siguientes. Si Josué capítulo 6 versículo 3 dice: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Si una persona incrédula hubiera recibido esta orden, ¿qué hubiera dicho? ¿Para qué? Si ellos tal vez están allá armados, ¿y qué tal si salen? Y nosotros aquí estamos solamente dándonos la vuelta. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Más adelante dice que ellos lo hicieron así. Versículo 4. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. El 5 dice: y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oiga el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. ¿Qué significa esto? ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida? ¿Qué debemos hacer? Y esta es la conclusión a la cual yo he llegado. Y en la primera parte, en el versículo 3, ¿qué le manda hacer? A rodear la muralla. Ellos primeramente iban a rodear la muralla que debía ser derribada.
Apliquémoslo a nuestra vida esto. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel? Ellos tenían que dar la vuelta a esa muralla y de pronto regresar a mirar, verla qué fuerte está. Y estar convencidos de que esta es la muralla que tiene que salir para yo proyectarme hacia la conquista, pasar a la tierra que Dios me ha prometido, tener ese descanso, tener esa prosperidad allá. Apliquémoslo, hermanos, en nuestra vida, identificando cuál es la muralla. Y si ustedes ya identificaron esa muralla, empiecen a meditar y empiecen a convencerse de que aquella muralla que está impidiendo tener esa paz, ese descanso que ustedes quieren, tiene que ser derribada. Y aquí vamos a esperar, tener paciencia, porque eso significa los 6 días que tienen que dar la vuelta a ellos, sin cuestionar: ¿por qué, Señor, me pones esta barrera? Sácala pronto. Ellos no estuvieron hablando durante esos 6 días. ¿Qué hicieron? Estuvieron dando la vuelta. Y es así como nosotros vamos en esta mañana a identificar cuál es esa muralla que tiene que salir de nuestras vidas. ¿Cuál es el muro que me está impidiendo ver la gloria de Dios? Tal vez son esos malos pensamientos que durante todo el tiempo que he estado al lado del Señor no han salido de mi mente. Tal vez es mi personalidad inadecuada, el comportamiento grosero que tengo en casa, un mal hábito, o es un pecado que todavía estoy abrazando y se ha constituido como una barrera para que no pueda alcanzar las promesas de Dios. La segunda parte que hacen aquí es caminar con la presencia de Dios frente a las murallas. Y aquí, además de eso, dándole gloria a Dios, porque mientras ellos caminaban, el arca del pacto iba junto a ellos. Eso significa que frente a las murallas ellos estaban caminando con el Señor. Nadie puede derribar murallas apartados del Señor. Si estamos aquí, hermanos, agarrados de la mano del Señor y mirando la muralla, poniendo en la confianza que el Señor va a derribar esas murallas, ténganlo por seguro que aquel impedimento que ha sido la causa para que se generen problemas y no puedan disfrutar de ese gozo, de la paz que quieren, esas murallas van a salir definitivamente y para siempre, así como fueron derribados los muros de Jericó. La siguiente parte, ¿qué es lo que dice? Que ellos, mientras se escuchaba prolongarse ese sonido de la bocina, ellos tenían que proclamar o dar un grito de victoria. Esto significa que nosotros debemos de estar convencidos y proclamar victoria, aunque todavía no haya salido de nuestras vidas ese problema. Yo no sé si de pronto son enemigos externos. Tal vez esa muralla se ha constituido en uno de sus hijos, llevados por el vicio de la droga, del alcohol, y que verdaderamente se ha constituido como una muralla impidiendo que haya paz en el hogar. Nosotros desde ya tenemos que estar convencidos que el Señor nos va a ayudar a derribar esa muralla que se ha levantado en este joven, y que este joven también se ha constituido en una muralla para que en la casa tengan esa paz, tengan ese descanso. Nosotros entendamos esta verdad, siempre proclamando victoria en Cristo, pero debemos hacerlo con convicción, porque ellos, el momento que se prolongó el sonido de la bocina, ¿qué hicieron? Dieron un grito, hermanos. El sonido de la bocina estaba anunciando que empezaba la batalla. Y el momento que dieron el grito, pues era la batalla concretándose y derribándose esos muros. Es así como nosotros debemos caminar siempre, hermanos, proclamando el poder de Dios. Esa bocina proclamaba que se acercaba la batalla. ¿Saben que las bocinas
este shofar que dicen, se tocaba en muchas ocasiones para tiempos de adoración a Dios y en otras ocasiones con propósitos militares, dando a entender de que empezaba la batalla o que el pueblo se reúna para la batalla. Y esto era lo que estaba pasando aquí. Este pueblo de Jericó, ¿por qué estaba cerrado y bien cerrado? Porque ya conocieron el poder de Dios, cómo había derribado o había derrotado a aquellos reyes en el desierto, cómo había abierto el mar, lo que hizo con Faraón en Egipto, cómo abrió también y secó el río para que pasen en seco los israelitas. Esto conocían ellos, conocían el poder de Dios. Y ahora este mismo ejército que había hecho grandes hazañas llevados por el poder de Dios, ahora se presentó alrededor de este enemigo, de este pueblo que debía ser vencido. Y ellos estuvieron ahí. También nos viene la idea de adoración, el momento que levantan este sonido de bocinas. Así tenemos que caminar nosotros siempre, juntos con el Señor, adorándolo a Él. Y el momento que le adoramos al Señor, saben que Satanás tiembla. ¿Se imaginan cómo estaría ese pueblo de Jericó encerrado entre sus paredes y escuchando el sonido de este ejército poderoso? Es así como tiembla Satanás. Y por eso nosotros siempre estaremos, hermanos, proclamando la grandeza de Dios, convencidos de que el Señor nos va a dar la victoria. Sigamos firmes, no temamos a esas murallas que se nos ha presentado, hagamos lo que el Señor nos instruye. La instrucción concreta pues está en su palabra. Nosotros tenemos la Biblia como ese manual de instrucción, aunque a veces se presenta esos mandatos como algo que no podemos entender, o tal vez que dudamos de que pueden ser efectivos. Tal vez así ellos dirían, pues y ahora solamente con esto se va a derribar, pero nunca dudaron de la fe, ¿no? Pero cualesquier incrédulo hubiera dicho, pues ¿cómo creen que las murallas se va a caer dando las vueltas y gritando al final de las 7 vueltas? Es así mismo como en muchas ocasiones nosotros dudamos de la instrucción de Dios. Para que haya gozo, para que haya paz entre matrimonios, ¿qué les orienta la Biblia? Hay una carta hermosa que nos da nuestro Dios a través del siervo Pedro. Y les dice, pues ustedes preséntense con esa conducta casta, respetuosa a las mujeres. ¿Y qué hacen las mujeres? ¿Obedecen? No. Les provoca el marido y por ahí algún problema, ellas también levantan la voz, le faltan el respeto y así vienen los problemas. Siguen agrandándose. En vez de derribarse esos muros que impiden tener felicidad, se van incrementando esos muros. En el mismo párrafo, ¿qué le dice al hombre? Trátala como a vaso más frágil. Pero ¿cómo es el comportamiento del varón en casa? Yo soy el varón de casa, yo soy la autoridad, y levanta su voz, lastimándole con palabras. ¿Cómo van a poder ustedes derribar esas murallas? Obedezcamos lo que dice la palabra del Señor, hermanos. Y si en esta mañana ustedes han identificado esa barrera, ese muro que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste, que las promesas de Dios sean concretas, hoy vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos, y decirle: Señor, estoy aquí porque quiero derribar también esa muralla.